noches. Estamos aquí, vamos a hablar de los textos persuasivos y aquí mi compañera Marta va a empezar dándoles una introducción a qué es un texto persuasivo. Los textos persuasivos son aquellos textos que están orientados a inducir, mover u obligar a otras personas a creer o hacer algo, dando razones que tienen la fuerza suficiente para lograrlo. Los textos persuasivos están divididos en 4 ámbitos. El primero es el periodístico, que está dividido en anuncios publicitarios, editoriales, artículos de opinión y caricatura política. El segundo ámbito es el académico, que está dividido en ensayo y ensayo filosófico. El tercer ámbito literario es literario, que está conformado por ensayo literario y novela de tesis. Y el último ámbito es político, que es el discurso político. Las funciones del lenguaje de los textos persuasivos son apelativa o directiva. Esto quiere decir que la intención comunicativa de los textos persuasivos es dirigirse a otras personas para convencerlos o inducirlos a actuar o pensar de una manera determinada. En este sentido, decimos que estos textos también tienen una función retórica. Ok. Los textos persuasivos se dejan al lado de las funciones del lenguaje, la referencial o la informativa, la simpática o la expresiva o poética. La intención de estos textos es comunicativa y depende de la situación. Ejemplo, en la mayoría de los periódicos hay editoriales y artículos de opinión. La diferencia entre ambos es que las editoriales no son firmadas por ningún autor porque reflejan la opinión oficial del diario, y los artículos de opinión sí van firmados por sus autores a título personal. Editorial y artículo de opinión. En ambos casos, el propósito de estos dos tipos de textos es transmitir a los lectores las opiniones de quienes escriben con el fin de convencerlos. El emisor es el autor de la editorial o del artículo. El receptor es el lector del periódico. El mensaje es la opinión que el autor tiene sobre determinado tema, y el contexto es el periódico o la revista en la que aparece el texto. Los discursos políticos se usan en una tribuna de una Cámara de Diputados o de senadores, durante las campañas de los candidatos, en las efemérides, entre otras. De todos estos casos, el propósito del discurso político es convencer, inducir o mover al auditorio a pensar o actuar de determinada manera. También el discurso político es el enunciador. El enunciador es la persona que lo pronuncia. Los receptores son aquellas personas que escuchan o leen el discurso. Y pues esto ha sido todo por el momento. Y solo hicimos 3 minutos. Y queríamos hablar de estos textos porque mañana tenemos examen y pues no se nos ocurrió otra cosa. Y profe, como sabemos que solo lo vas a ver tú, no, ándale, ponnos 10. Yay. Bye. Di adiós, Martu. Bye. ¿Cómo se pone pausa esto, güey? Oh, sí, el profe va a ver.